Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos. Damos gracias a Dios una vez más. Sea nuestro Dios honrado, glorificado, exaltado en esta tarde. Queremos darle gracias porque nos da esta hermosa bendición de poder una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que hagamos una oración para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Siempre debe estar consciente de algo, que si Dios no habla a su corazón, usted nunca va a ser fortalecido, ni alimentado, ni va a traer bendición a su vida. Tiene que Dios hablar en su corazón para que esa palabra sea bendición a nuestras vidas. Oremos a Dios para que Dios nos hable. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos esta tarde, Dios amado, dándole gracias infinitas por su grande amor, bondad y misericordia. Gracias por darnos esta hermosa bendición y oportunidad de poder acercarnos ante su presencia, acercarnos ante su trono de gracia. Lo hacemos, Padre, consciente de nuestra necesidad de usted más que de cualquier otra persona, necesidad de su amor, de su gracia, necesidad de su misericordia, necesidad de su bondad y necesidad de su justicia. Yo le ruego, Señor, y le pido perdón en el nombre de Jesús. Le ruego, Padre, que la sangre de Cristo limpie nuestros corazones, lave nuestra alma y nuestra mente, Dios, para que podamos estar aptos, Señor, y listos delante de tu presencia. Oramos para que sea usted, Señor, trayendo sabiduría, trayendo fe, trayendo gozo a nuestros corazones, Dios. Su palabra dice que usted es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo quiero orar esta tarde, Señor, pidiéndole, Señor, por las necesidades espirituales que hay en su iglesia, padres, alrededor del mundo. Sabemos, Padre, que hay muchos siervos suyos que han sido alcanzados, Señor, y han sido contagiados, Señor, con esa pandemia, con ese virus. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Conforme a su palabra oramos en esta tarde, Dios, reprendiendo, Señor, ese virus, reprendiendo, Señor, ese mal, Padre, que ha entrado a la humanidad, y oramos para que usted sea, Señor, trayendo salud, restauración y sanidad a los cuerpos, Dios. Lo ponemos todo en sus manos en esta tarde, Señor, reprendiendo toda enfermedad, todo espíritu maligno, Dios, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Oramos para que esta tarde su nombre sea honrado, su nombre sea glorificado, y usted, Señor, se lleve la gloria merecida solamente a usted. Gracias, Señor, por darnos esta hermosa oportunidad. Gracias por su palabra y gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea a Jesús, hermanos. Damos gracias, gloria y alabanzas a nuestro Padre Celestial. El tema de hoy, hermanos, se titula Razones por las cuales debemos escudriñar, debemos creer y meditar en las Escrituras. Hay varias razones. Vamos a tratar de poder compartir con ustedes las más importantes, porque hay unas que son más importantes que las otras. Por ejemplo, la salvación es más importante que lo demás, porque de nada sirve que tengamos lo otro si no tenemos salvación. Entonces todo empieza por la salvación. Quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 37 al 41. Vamos a darle gracias y gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Dice San Juan, capítulo 5, versículo 37. Dice el Señor Jesucristo, es el que escribe esto, hermano. Y una de razones por las cuales el Señor Jesús escribe esto, habla esto, es porque el pueblo de Israel, hermanos, ellos son conocedores de la ley. Ellos saben perfectamente acerca de las profecías, las señales de los últimos tiempos. Ellos saben acerca de las señales, acerca de la venida del Mesías. Ellos lo sabían, pero sin embargo ellos decidieron cerrar su corazón. El problema del estudiar la palabra de Dios, le voy a decir cuál es el mayor problema para que usted tenga conciencia de eso y tenga cuidado de eso. El mayor problema de estudiar la palabra del Señor es estudiarla sin fe, sin ser acompañada de fe. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso lo dice el libro de Hebreos.
que ellos escucharon la palabra de Dios igual que nosotros, pero no la escucharon acompañada de fe. ¿Por qué les digo que escudriñar o leer la palabra de Dios o oír la palabra de Dios sin fe es lo peor? Hay otras cosas malas, ¿me entiendes? Pero creo que eso es lo más grave. Le voy a decir porque, número uno, que cuando una persona escucha la palabra de Dios sin fe, el efecto, el poder creativo, el poder regenerador, el poder salvífico de la palabra no logra su propósito. ¿Qué le quiero decir? Si el corazón del ser humano, que el que no es salvo, o el corazón del cristiano que es salvo, solamente escucha por oír, no hay ningún efecto en su vida. No lo hay. Tiene que haber en nuestros corazones, como dice Jesús en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted viene a la presencia de nuestro Padre Celestial, o va a escuchar la palabra, va a estudiar la palabra, usted tiene que disponer su corazón para recibir esa palabra a como está en la palabra, en la Biblia. No adelantarla, no argumentarla, no quitarla, no ponerla, no cuestionarla, como está ahí. Y tener una disponibilidad en nuestros corazones para ser hacedores de la palabra. Es el mayor problema que atraviesa la iglesia cristiana hoy en día. Que somos oidores, somos conocedores, somos sabedores, pero no hacedores. Entonces, el pueblo de Israel conocía todo, pero ellos no recibieron la palabra con fe. A ellos no les interesaba la voluntad del Padre Celestial en el desierto, no les importó. Lo que ellos querían era ser liberados de Egipto, cruzar el Jordán, heredar la tierra y vivir su vida como ellos querían. Y Dios no los llamó para eso. Dios no te llamó a ti y a mí como hijo de Dios, como cristiano. No nos sacó del mundo, no nos libró del pecado, para que vivamos el cristianismo como nosotros consideramos que tenemos que vivirlo. Para vivir el cristianismo como nosotros queremos vivirlo. No, Él establece sus propias reglas y normas de su reino. Entonces, cuando un cristiano escucha la palabra de Dios, pero no tiene la disponibilidad en su corazón para ser hacedores de la palabra, lo que está provocando es que la palabra de Dios no logre ese efecto que necesita en el corazón del cristiano, porque la está rechazando del corazón. Y le voy a explicar algo. La palabra de Dios no puede transformar la vida de una persona si esa palabra no llega al corazón de la persona. ¿Por qué? Porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos capítulo 10. Entonces, dije muchas veces esto, hay pueblo que reciben la palabra en la mente y lo saben toda. Usted lo escucha hablar y saben bastante. Pero cuando usted mira su vida espiritual, su conducta, el servicio en la obra de Dios, lo que Dios les ha mandado, usted se da cuenta, hermanos, que no hay fruto, no hay nada. Y lo que produce fruto en nuestros corazones es una fe cristiana activa, una fe en acción. Se lo voy a decir con la Biblia, Gálatas 6:7, lo que sembramos también lo cosechamos. Entonces, el primer y gran problema que pasa, cuando estudiamos la palabra de Dios es que nosotros no la recibimos con fe. Por ejemplo, hay muchas personas que nos están viendo y nos han visto predicar, enseñar, y han escuchado que necesitan abrir su corazón a Cristo Jesús. Necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan poner su mirada en Jesús y no en los hombres, ser fiel a Jesucristo, ser fiel a la palabra de Dios, no juramentar fidelidad a un hombre, a un líder o a una iglesia, mucho menos a uno mismo. Pero, ¿por qué las personas todavía no han tomado la decisión? Porque el corazón no está en la disponibilidad de escuchar la palabra para obedecerla. Entonces, cuando el corazón se cierra a la palabra de Dios, la palabra no entra al corazón, nomás queda en la mente. Y como no llega al corazón, no puedes creerla. Puedes saberla, puedes conocerla, puedes afirmar que es la palabra de Dios, puedes tener temor que es la palabra de Dios, puedes decir yo amo esta palabra, puedes decir qué bonita palabra, puedes decir cualquier cosa. Pero si no llega al corazón, no va a producir fe, porque es en el corazón donde se produce la fe. Ahora, ¿cuál es el efecto negativo que sigue después de perder la salvación?
perder de alcanzar la salvación. El siguiente efecto negativo, hermano, está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Es el segundo efecto negativo. El primer efecto negativo es, en el inconverso, no alcanza salvación para su vida. En el inconverso. En el cristiano, su fe se debilita totalmente. No crece espiritualmente. No crece. ¿Usted recuerda cuando el Señor habla acerca de la parábola del sembrador? Que dice que una cayó en pedregal, otra cayó a la orilla del camino, otra cayó en espino y otra cayó en buena tierra. La buena tierra representa el corazón sediento y necesitado de la palabra de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios cayó en la buena tierra, que es ese corazón, dice que produjo frutos a 30, a 60 y al 100%. Entonces, si la palabra no cae en el corazón sediento, no va a haber frutos. Y es lo que se ve hoy en día en los cristianos. No se ven frutos. Se ve que se deleitan en las iglesias, se deleitan escuchando la palabra de Dios, son conocedores de la palabra de Dios, son sabedores de la palabra de Dios, pero no hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque condicionan su corazón para que la palabra de Dios no entre a su corazón. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, que cuando el Señor le mostró a Ezequiel la profecía, dice, cuando yo tomé el libro, dice Ezequiel, fue muy dulce, dice, a mi paladar, pero cuando entró a mi estómago fue amargo como la hiel. Y le voy a explicar a lo que quiso decir Ezequiel. Ezequiel quiso decir que escuchar la palabra de Dios y deleitarnos en la palabra de Dios es bonito. Oh, wow, qué bonita palabra, qué palabra Dios nos trajo hoy. Dios háblanos, Señor, bendición de Dios, aleluya. Pero cuando necesitamos ponerla en práctica, se acabaron los aleluyas, se acabaron los amenes. Porque una cosa es deleitarte, escuchando la palabra, deleitarte a través de la enseñanza de un siervo de Dios, de una sierva del Señor. Y otra cosa es que tú recibas la palabra en el corazón para vivirla, para practicarla, para compartirla, para aplicarla, para ser portador y transmisor de esa palabra. Eso es lo diferente, eso es lo más difícil. Por eso es que el pueblo de Dios hoy no tiene frutos. Es sin fruto, un pueblo que no tiene fruto, una iglesia sin frutos, una iglesia que se está destinada a fracasar. ¿Por qué razón? Porque lo que va a sostener ese pueblo en el futuro es el fruto que tú y yo vamos sembrando en el presente. Entonces, lo que le dije anteriormente, el segundo fracaso, el segundo problema que alcanza un cristiano por no recibir la palabra de Dios con fe, dice en 2 Corintios 4:4, dice, el príncipe de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, aquí importante. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y la iglesia no es incrédula. No, somos creyentes. Al menos eso es así, porque si somos salvos es porque creímos. El problema es que hay muchas personas que creyeron para salvación, pero no creyeron para vivir en la salvación. ¿Qué les quiero decir? Alcanzaron a Jesús como Salvador de su vida, pero no le obedecen a Él como Señor. Ese es el gran problema. Creímos en la palabra, Jesús murió por mí en la cruz, lo recibo en mi corazón, soy salvo, y nos quedamos con los brazos cruzados. No fue así. ¿Usted se imagina que Jehová tomara a Israel, lo sacara de Egipto y le dijo, sálganse de Egipto y váyanse para el desierto y ahí quédense? No funciona así. Había un plan, había un propósito, había un mapa, una línea, había algo que hacer. Cruzar el desierto, pasar el Jordán, tomar la tierra prometida. Eso era así. ¿Okay? Entonces, no solamente es ser libertado del mundo, no solamente es ser libertado de la muerte, libertado del pecado, libertado de Satanás, sino también tenemos que libertarnos de nosotros mismos. Te voy a decir por qué. Siempre digo esto. Una de las mayores esclavitudes de los cristianos somos nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque conocemos la voluntad de Dios, pero nuestro corazón no está en la disponibilidad para ser hacedores de la palabra. ¿Quién es el culpable? Si la voluntad es mía, soy yo. Entonces dice Pablo en Corintios que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso usted ve muchos cristianos que se deleitan y se gozan en la palabra y se gozan y a la media hora se les olvidó de qué se habló. No se acuerdan, no saben ni qué pasó. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está cerrado por medio de la incredulidad.
No estoy hablando que somos incrédulos, estoy hablando que somos cristianos, pero así como Tomás decidió ser incrédulo, hay cristianos que viven siendo incrédulos. Toman la determinación en su corazón de no recibir la palabra acompañada de fe para ponerla por práctica. Y pasa el tiempo, los años, pasan décadas y usted los ve en la misma silla, en el mismo nivel espiritual, no se ve que han hecho nada para Dios, no hay esperanza ni siquiera para su familia. Porque voy a explicarte algo, hermanos. Cuando la fe de un cristiano está activa en el corazón de un hijo de Dios, eres de esperanza para tu familia. Eres como una luz para tu familia. Eres como un maestro, como un consejero para tu familia. Y tu familia se va acercando poco a poco a los caminos de Dios. Esa es una evidencia de que eres hacedor de la palabra. Y no solamente conocedor o no solamente oidor. Entonces, cuando la persona decide vivir en incredulidad, se lo voy a traducir en otras palabras. Cuando el cristiano decide escuchar la palabra, decide deleitarse en la palabra, pero no tiene la disposición de ponerla en práctica, ¿okay? Se vuelve estéril su vida espiritual. Se vuelve estéril. ¿Por qué razón? Porque el enemigo ciega su entendimiento. Lo ciega totalmente. Entonces, aunque en el momento reciba la palabra, al rato se le olvida. Entonces, es muy importante que prestemos atención. Los judíos tenían ese gran problema y todavía lo siguen teniendo. Porque los judíos, hermanos, son conocedores, no creo que a la perfección, pero conocen muchísimo acerca de la ley, acerca de lo que es la Torá, los profetas, lo que es todo lo que es el Antiguo Testamento, los libros históricos, ellos lo conocen perfectamente. ¿Y usted cree que ellos no saben cuántos pasajes bíblicos hay ahí que dicen de que Jesucristo es el Mesías? Hay muchísimos, pero mire, si usted lee 1 Corintios 3, lea en los últimos 4 versículos, del capítulo 3, de 2 Corintios, perdón. Usted se va a dar cuenta que dice que ellos tienen un velo en sus ojos, en su mente. En la luz del evangelio no se le puede reflejar a ellos. ¿Por qué? Porque su corazón está cerrado totalmente. Ellos decidieron por voluntad propia no creer la palabra. Eso es incredulidad. Cuando un cristiano decide por voluntad propia no creer la palabra, ¿ok? Esa es la palabra. Dios dice que es así, así es. Entonces yo la voy a vivir. Pero si un cristiano escucha la palabra y empieza a argumentar, empieza a mover la cabeza, empieza a arrugar la cara, no, que esto, no, que lo, ya total está cerrado su corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él nunca va a tener esa revelación de Dios en su corazón para ser un hacedor de la palabra. El pueblo de Israel, siendo conocedor de la ley, los profetas y la historia del Antiguo Testamento, no pudieron discernir que Jesucristo era el Mesías. Por eso es que Jesús en San Juan capítulo 5 les hace ver ese gran problema que ellos pasaron y Él quiere que nosotros no pasemos por ese problema. Mira lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 37. Quiero darle gracias y quiero darle gloria a mi Señor Jesucristo por esto. Pongamos atención. Dice el versículo 37, también el Padre dice que me envió, ha dado testimonio de mí. Imagínense, está hablando de Jesús, que Él era el Mesías. ¿Okay? Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Estoy de acuerdo en un punto muy importante, que nosotros como cristianos, partiendo desde el punto de que Dios es espíritu, no lo podemos ver, pero nosotros sí escuchamos la voz de Dios. ¿Qué es lo que hace a un cristiano no poder escuchar la voz de Dios? La incredulidad en su corazón. Eso es lo que le dice 2 Corintios 4:4. El príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que en su mente no se refleje la luz del evangelio. Por eso es que mucha gente, hermanos, oyen de la palabra de Dios, pero no oyen la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Porque el corazón no está en la disponibilidad para ser hacedores de la palabra. Hay mucho pueblo, hermanos, mucho pueblo que ha perdido humildad en su corazón. Cuando uno va a escuchar la palabra de Dios, debe tener humildad en el corazón todo el tiempo. Todo el tiempo. Y así como María se sentó a los pies de Jesús
y no fue arrastrada a los afanes, a los pensamientos, a las preocupaciones, a la necesidad, a lo sábelo todo, porque le voy a explicar algo. Marta sabía muchas cosas. Cuando Jesús habla con Marta, cuando en el capítulo 11 de San Juan, cuando murió Lázaro, Marta habló de escatología, habló de teología, habló de palabra, habló de conocimiento de la Biblia. Marta conocía la palabra, pero su corazón estaba más enfocado en los afanes de esta tierra que en la humildad para sentarse a los pies de Jesús y decirle, Señor, habla a mi corazón. Y ese es el gran problema que pasa. Si nosotros no oímos la palabra de Dios acompañada de fe, si no oímos la palabra de Dios con necesidad de escuchar esa palabra, de conocer esa palabra, si no oímos la palabra de Dios con humildad en el corazón de decirle, Señor, por favor, edifícame, háblame, enséñame, muéstrame. Yo quiero ser hacedor de tu palabra, guíame. Si no hacemos eso, por mucho que la palabra de Dios sea predicada, te voy a decir qué es lo que produce. Produce molestia, produce enfado. Eso es lo que produce. Porque la palabra de Dios, te voy a explicar algo. Dice la Biblia que es como espada de dos filos. Dice que cuando la mete penetra el alma. Dice que rompe los tuétanos y los huesos y todo, traspasa todo. Entonces, cuando la palabra de Dios se predica y se dice la verdad, y una persona está por ahí escuchando, y su corazón no es íntegro delante de Dios, no le produce gozo. No, se va a gozar solamente cuando la palabra sea para otro, pero no cuando la palabra sea para él. Cuando sea para él, le va a causar molestia, incomodidad y otras cosas más. Entonces, en ese momento, el enemigo se aprovecha para que el cristiano empiece a cerrar su corazón a la palabra de Dios. Y es lo gravísimo que pasa. Entonces, nuestro corazón tiene que estar acompañado de esas tres cosas, hermano. Presta atención. Número uno, acompañada de fe para, Señor, quiero ser hacedor de tu palabra. He dicho muchísimas veces, no sé cuántas veces, con lo que dijo Pablo en Hechos capítulo 9, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa frase, hermano, la disponibilidad de decir, Señor, yo quiero estar ahí. Estar como María a los pies de Jesús. Señor, yo quiero aprender de ti. Yo quiero, es el tiempo de tu palabra. No hay nada más importante en este momento que tu palabra. Quiero tu palabra. Y eso, y la otra que es importante, hermanos, tener un corazón siempre necesitado, sediento de Dios, para que la palabra pueda germinar. Los judíos, hermanos, no podían escuchar la voz de Dios. Hay muchos pueblos de cristianos hoy en día que no pueden escuchar la voz de Dios. No saben discernir cuándo es Dios que les está hablando y cuándo no es Dios. ¿Entiende? Entonces, eso es grave. Eso es un efecto, es una consecuencia de vivir en incredulidad. Prestemos atención, hermano, porque todo lo que le pasó a Israel, dice la Biblia en 1 Corintios 10, es para nuestra enseñanza. Prestemos atención a eso, hermanos. Dice, sigamos leyendo el versículo 37. Dice, nunca habéis visto habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis, presta atención, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. En el momento que una persona rechaza a Jesucristo en el corazón, es la evidencia más palpable, más significativa de que su corazón no tiene la palabra de Dios. No la tiene. Cuando una persona tiene la palabra de Dios en el corazón, el primer evidencia es que ha recibido a Jesucristo en su corazón como Señor, proveedor, protector, su Rey y su Salvador de su alma. Y puede decirle claramente, Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Yo te necesito hoy más que nunca. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si un cristiano, hermanos, no tiene pasión por la presencia de Dios, si para un cristiano es mejor 2 horas ver un partido de fútbol que estar 20 minutos, 30 minutos en la presencia de Dios, algo grave está pasando en su corazón. Todo tiene su tiempo en la vida, todo está bien, pero hay un tiempo que es especial.
Y ese es el tiempo de la meditación de la palabra, es el tiempo de estar en la presencia de Dios, es el tiempo que vamos a cargar nuestras baterías, a ponernos en forma espiritualmente para seguir nuestro peregrinaje en esta tierra. Entonces, preste atención a esto, hermano, porque todo esto nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Dice el versículo 39, escudriñar. La palabra escudriñar, hermano, no es leer. La palabra escudriñar no es oír. La palabra escudriñar, hermanos, es más que eso. Es una disposición del corazón, es una necesidad del alma que nos lleva a nosotros los cristianos a investigar más profundamente lo que Dios quiere decir, por qué lo quiere decir, para qué lo quiere decir y a quién se lo quiere decir. Entonces, cuando empezamos a investigar por qué Dios quiere que yo escudriñe la palabra, ¿por qué? ¿Qué es escudriñar? Mire, hay muchas personas, hermano, yo los he escuchado, y yo quiero decirle algo. Hay muchas personas, muchos cristianos que se han leído la Biblia, hermano, como 20 veces de pasta a pasta. ¿Quiere que le diga algo? Yo ni una vez me lo he leído de pasta a pasta. Ni una sola vez. Es que es bueno leerla, pero a mí me llena más, me es de más beneficio escudriñarla. ¿Entiende? El estudiar por qué, el para qué, el cuándo, el cómo, el para quién. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo dijo esto? ¿Qué se opinaba esto en la cultura judía? Porque se usó la cultura judía para escribir las escrituras y investigar todo eso. Cuando uno se profundiza a investigar, es cuando te das cuenta verdaderamente lo que Dios busca y espera de nosotros. ¿Entiendes? Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, hay dos pasajes bíblicos. Uno dice Jesucristo, el que no aborreciera a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, por mí no puede ser mi discípulo. La palabra clave es aborrecer. Juan dice en primera de Juan capítulo 4, el que aborrece a su hermano es un homicida y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Tanto Jesús como el apóstol Juan hablan de aborrecer. ¿Se contradicen? No hay contradicción. Porque lo que Jesús habla de aborrecer es que nadie, escuche bien, si verdaderamente Jesús es el Señor de su vida, porque esto es lo que hemos hablado muchas veces, Jesús para muchos cristianos es su Salvador, es su proveedor, es su protector, es todo lo que necesitan, pero menos su Señor. Porque muchos cristianos están haciendo lo que ellos quieren hacer y no están haciendo lo que Jesús le manda hacer. ¿Ok? Entonces, cuando Él dice, el que no aborreciere esto, por mí no puede ser discípulo. ¿Qué significa? Que nada ni nadie de esta tierra puede estar por encima de Cristo en tu corazón. Si hay una persona por encima de Cristo en tu corazón, Cristo no es tu Señor y esa persona que está ahí es tu Señor. Si hay algo material, quizás un título, quizás un trabajo, quizás una profesión, quizás algo material que te llena, te satisface el corazón, te trae tranquilidad, alegría, plenitud, gozo, y te sientes como que estás en lo máximo de las bendiciones, ese puede ser tu Señor, ese puede ser tu Dios. Ahora, lo que Juan dice es otra cosa. Lo que Juan dice es que aquella persona que menosprecia a su hermano, que lo ve por encima de los hombros, que se cree superior, que se cree que es mejor, que es más aquí que el otro, esa persona es un homicida espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque espiritualmente está causándole muerte espiritual al hermano. ¿Okay? Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Una persona, hermano, que aborrece a un hijo de Dios, y te voy a explicar algo, hay mucha gente, muchísima gente con ese espíritu en sus corazones, con ese espíritu de aborrecer a otro hijo de Dios. Nosotros no estamos en la autoridad moral ni espiritual. No se nos ha autorizado a nosotros juzgar y condenar a nadie. A los seres humanos, a los hijos de Dios, los va a juzgar Dios, no nosotros. Entonces hay personas que menosprecian a otras personas, lo ven mal, ¿ok? Lo desprecian por el color de piel, lo desprecian por su nacionalidad, por el idioma que hablan, por la cultura, por su posición económica,
por cualquier cosa lo ven mal, se creen que son superiores. Esas cosas es aborrecer a un hijo de Dios. Por eso yo estoy en contra 100%, hermano. Aquellas personas que tienen una Biblia en la mano y tienen ese espíritu maligno que yo considero que es el virus más destructor que hay en la humanidad, que se llama racismo. Una persona que tiene racismo en su corazón, que se cree superior a otra, esa persona no es cristiana, no es un cristiano. Los hijos de Dios amamos a las personas por lo que son, no por lo que hacen o dejan de hacer. Ahora, si Jesús estuviera en esta sociedad, ¿cómo Jesús nos mirara a nosotros? ¿Cómo me mirara a mí que soy nicaragüense? ¿Cómo mirar a mi esposa que es mexicana? ¿Cómo mirar a hermanos que son de Salvador, son de Costa Rica, de Honduras, de otros países, de México? ¿Cómo los mirara? ¿Diferentes? ¿Inferiores? En ninguna manera. Si tenemos a Jesús en el corazón, tenemos que ver a la gente y tratar a la gente así como Jesús nos trata a nosotros. Entonces se da cuenta que cuando usted escudriña las Escrituras y usted le busca, usted se da cuenta de lo que él verdaderamente quiere. Pero imagínese si ni siquiera se abre la Biblia para leerla. Es complicado, hermano, es complicado. Se requiere tiempo, dedicación. Mire, hay unas hijas de unos hermanos que yo quiero mucho, que estaban estudiando, y una vez llegué a su casa y era noche, como las 10, estábamos platicando con el papá ahí y estaba haciendo tarea. Y dijo que le faltaban 2, 3 horas más para seguir estudiando, para hacer un examen el día siguiente. Ella está estudiando para ser enfermera. Y para llegar ahí tienes que estudiar mucho, tienes que dedicarle tiempo. ¿Okay? Ella no puede decir que va a ser una enfermera sin dedicarse a hacer tareas e investigaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que prestar atención nosotros y poner esfuerzo. Nos esforzamos, nos sacrificamos, nos desvelamos para tener un título en la pared. ¿Cuánto es mejor para servir a nuestro Padre Celestial? Conocer su voluntad. No estoy diciendo que es malo, es bueno, es magnífico que los jóvenes se preparen. Gloria al Señor. Pero imagínense que pusiéramos aunque sea el 10%, el 20%, el 50%, de ese énfasis, de ese esfuerzo para un título en la pared, para trabajar, lo pusiéramos para conocer la voluntad de Dios y para servir a Dios, ¿cómo sería nuestra vida espiritual? El gran problema es que hay muchos pueblos que pasan semanas enteras que ni siquiera abren la palabra del Señor. Han habido casos que van a la iglesia y ni siquiera saben dónde está su Biblia. Son evidencia, entonces te das cuenta. Prepárate mejor en dedicar tiempo en escudriñar la palabra de Dios. Alimenta tu alma de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice Jesús, es espíritu y es vida. Cuando tienes la palabra de Dios en tu corazón morando, oh hermano, mira, pura fortaleza espiritual en tu alma. Mira, sigamos leyendo. 39 estamos. Escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Mire, primera razón de escudriñar las Escrituras. Tener vida eterna es la primera razón. Vivir la eternidad con Cristo Jesús. ¿Sabe usted cuántas almas se están perdiendo sin Jesús cada día? Cuando usted escudriña la palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a guiar a usted para que usted tome decisiones correctas. Y esas decisiones correctas lo van a llevar a usted a vivir la eternidad con Cristo Jesús. Hay que aprender más de la palabra de Dios que de las noticias, las informaciones que la sociedad te está dando hoy en día. Porque todos los medios sociales están llenándose de informaciones, pura tecnología, pura política, pura cosa del mundo. Llénate el corazón de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sí es vida, y es vida y vida en abundancia. Mira, sigamos leyendo. Dice que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, dice Jesús 41. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué razón? El mismo Señor Jesucristo dijo estas cosas, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice en San Juan 14:15. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Entonces, dése cuenta lo muy importante, porque Jesucristo les dijo a ellos, a los judíos, yo sé que ustedes no tienen amor de Dios en el corazón, porque no les interesa la palabra de Dios.
no les interesa. Sí, hermano. Mira, una vez dijo una persona, hay gente que le entra la palabra por aquí le sale. Déjame decirte que a veces ni siquiera le entra. Sí, es verdad eso. Entonces el punto donde está, que cuando, si usted dice yo amo a Dios, ¿sabe cuál es la manera más efectiva de demostrar eso? La manera más efectiva es que usted ame su palabra y usted viva la palabra del Señor. Pero ¿cómo puede vivir la palabra de Dios usted si ni siquiera las estudia, no la escudriña? No se puede. No se puede hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. No se puede creerle a Dios si no sabemos lo que Él quiere. Es una gran confusión que hay hoy en día en cuanto a opiniones. Mucha gente dice, yo creo en Dios. No, tú crees que Dios existe. Porque si le creyeras a Dios, tú conocerías quién es Dios, primero. Segundo, sabrías qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y tercero, conocerías la voluntad de Dios para con nosotros y la vivirías. Eso es creer en Dios. Creer en Dios es conocerlo a Él. Es conocer lo que a Él le gusta y es conocer lo que Él quiere que hagamos. Cuando tienes esas tres cosas en tu corazón y lo estás viviendo, es que verdaderamente le cree. Pero si yo le digo a usted, yo creo en Dios, pero hago lo que yo quiero. Si yo le digo a usted, yo amo a Dios, pero yo hago lo que yo quiero. La Biblia dice que si yo amo a Dios, yo tengo que guardar sus mandamientos, sus palabras. ¿Ok? No está hablando de perfección. Está hablando del esforzarse cada día por ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Ok? Quiero que leamos ahí mismo en San Juan capítulo 5, versículo 37 al 40. No, perdón, 5, 24 al 26. Ahí mismo de San Juan. Ahí mismo. La otra cosa muy importante, hermano, que ocurre cuando nosotros escudriñamos y meditamos, creemos y meditamos en las Escrituras, es que al recibirla en nuestros corazones, al escudriñarla, al creerla y meditarla, ¿sabe qué pasa? Pasa, hermano, que el Señor Jesús nos traslada de la muerte a la vida y no venimos más a condenación. Mira lo que dice San Juan, capítulo 5, 24. Quiero que leamos ahí mismo en adelante. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra, escuche bien, mi palabra, no se confunda, hermanos. No se confunda la palabra de los hombres, no se confunda la opinión de los hombres, no confunda los sentimientos de los hombres, no confunda el concepto de los hombres, las religiones, no confunda. La palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios es pura, es santa. La palabra de Dios aborrece el pecado, rechaza la maldad, rechaza la desobediencia. La palabra de Dios es Cristo mismo. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, hay mucha gente que dice, todo hablan de Dios. No, déjeme decirte algo, hermano. La gente puede hablar de Dios, pero no Dios está hablando a través de ellos. Tú tienes que prestar atención, pedir discernimiento. Por eso es muy bueno, como te dije anteriormente, como hizo María, la hermana de Marta. Siéntate a los pies de Jesús y dile, Señor, por favor, háblame. Yo no quiero escuchar la opinión del que está predicando. Yo no quiero saber el punto de vista del que está predicando. Yo no quiero saber el sentimiento de él. Yo quiero saber tu voluntad, porque es la palabra la que nos hace libres. Jesús dice en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi opinión no lo hace libre a usted. Mi concepto no le hace libre a usted. Mi punto de vista no tiene ningún efecto, ninguno, créame, ninguno. Lo que produce efecto espiritual, transformación, salvación, vida eterna, esa es la palabra de Dios. Lo único que te puede liberar de la condenación eterna es la palabra, no es mi opinión. Entonces escucha la palabra, escudriña la palabra, pide la dirección de Dios, agarra la Biblia y siempre mira si la palabra de Dios que se está predicando concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Porque las predicaciones de hoy tienen que estar de acorde a la palabra. Si una predicación contradice lo que dice la Biblia, si una predicación contradice lo que Jesús enseñó, si una palabra contradice lo que los apóstoles enseñaron, lo que Jesús hizo, lo que Jesús vivió, no es de Dios. Prestemos siempre atención para que la palabra viva y eficaz llegue a nuestros corazones. Mira, sigamos leyendo. Dice, y cree al que me envió tiene vida eterna y si no vendrá a condenación.
Imagínate, es muy importante, por eso es bueno que nosotros escudriñemos las escrituras, las escudriñemos, dediquémosle tiempo, creámoslas de corazón y meditemos en ellas todo el tiempo para que nuestra mente esté llena de la voluntad de Dios y no de la voluntad de los hombres. Sigamos leyendo. Y no vendrá a condenación. ¿Quién no quiere eso? Dice, más ha pasado de muerte a vida. Oh, ¿quién no quiere eso? Imagínate, hermanos, ¿quién no quiere eso? Todo el mundo lo queremos, es muy simple. Recibe la palabra de Dios, créela en el corazón, medítala todos los días, vívela, créela, compártela y verás que todo va a pasar, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Voy a explicarte este versículo. Hay tres tipos de muerte. Está la muerte física, que todos los seres humanos estamos expuestos, todos. Incluso el mismo Señor Jesús estuvo sujeto a la muerte física, murió y se levantó con poder el tercer día. Ok. Está la muerte espiritual, que es lo que habla Efesios capítulo 2. Dice que estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado, según Romanos capítulo 5, versículo 12 al 18, dice que entró al mundo por la desobediencia de un hombre, el pecado, y también entró la muerte. Entonces, debido a que todos nosotros pecamos, hermano, estamos sujetos a la muerte. Está la muerte física, está la muerte espiritual y está la muerte eterna. Lo que está hablando Jesús es la muerte espiritual. ¿Ok? Hay mucha gente que usted lo ve por la calle tranquilo, jugando, comiendo, va, qué sé yo, haciendo físicamente cualquier cosa, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen la vida, no tienen a Jesús en el corazón. ¿Ok? Ellos pueden decir, yo soy hijo de Dios. Déjame decirte algo, hermano. No confundamos lo que es ser creación de Dios con ser un hijo de Dios. No confundamos una cosa con la otra. ¿Ok? Para que tú seas un hijo de Dios, tienes que hacer lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Donde tienes que creer en Jesús y recibirle en tu corazón. Lo puedes leer en San Juan capítulo 1, 11 y 12. Entonces es muy importante. Cuando Jesús habla que los muertos oirán su voz, no está hablando la gente que ha muerto físicamente. Está hablando las personas que están muertas espiritualmente. Entonces, si usted no tiene a Jesús en el corazón, usted está muerto espiritualmente. Y si usted oye la voz de Dios y abre su corazón hoy, se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como el Señor de su vida, usted pasa de muerte a vida inmediatamente, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿se da cuenta usted cuán importante, cuán necesario, cuán indispensable es que nosotros escudriñemos las escrituras? Nadie, bueno, yo en lo que tengo de ser cristiano, quizás hayan habido hermanos que quizás en visión, qué sé yo, se les apareció Jesús. Quizás, no sé, maybe es posible. Pero déjeme decirle algo, nosotros somos cristianos no por haber visto a Jesús, somos cristianos por haberle creído a Jesús. ¿Okay? Es lo que le dice Jesús a Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Bienaventurado los que no me vieron y creyeron. ¿Sabe quiénes son? Es la iglesia cristiana actual. Yo no necesito ver a Jesús para creer. Yo necesito creer para ver a Jesús. Y eso es la fe. Ahora, ¿cómo yo creo en Jesús? Cuando yo presto mi corazón, mi vida, para estudiar la palabra, para conocer la palabra, para escudriñar la palabra, para creer esa palabra y para atesorar esa palabra en mi corazón. Entonces, es la segunda beneficio. La primera es, hermanos, que nos lleva a la vida eterna. Y el segundo beneficio de escudriñar la palabra es que nos pasa de muerte a vida. Y no vendremos más a condenación. Yo no sé si a usted le interesa eso, pero a mí me interesa. A mí me interesa. Yo no vine a Jesús por otra cosa. Yo vine a Jesús por eso. Que mi vida pasara de muerte a vida. No viniera más a condenación. Como dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que dice Romanos 8:1. Entonces es muy importante. Segundo beneficio. Vamos al tercer beneficio. Vámonos al libro de Timoteo, hermanos. Quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 3.
versículos 6 al 17. La otra cosa muy importante, hermanos, que nos ayuda a escudriñar las escrituras, es que como cristianos nos prepara, nos capacita para que nosotros seamos siervos fieles, eficaces en la obra del Señor. Preste atención. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? Necesitamos palabra de Dios, necesitamos la enseñanza de Dios, necesitamos la instrucción de Dios, el consejo de Dios. Entonces es muy importante, si tu corazón y mi corazón está abierto a la palabra de Dios, al escudriñarla, al meditar en ella, al creerla, la palabra de Dios me hace una persona preparada para toda buena obra. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Hablamos del versículo 15. Dice, o vámonos desde el 14, ya que estamos ahí, hermano. Vámonos del 14. Dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sabe quiénes les enseñaron a Timoteo? Su mamá y su abuelita. Y le enseñaron de 3 formas, porque hay 3 formas de enseñar la palabra de Dios. Número 1, el testimonio. Oh, es lo mejor. Es lo mejor. Oh, el testimonio. Número 2, explicándole, instruyéndole, enseñándole la palabra. Y número 3, tus obras. Jesús dijo, si no creen a mi palabra, crean a mis obras. ¿Entiende algo importante? ¿Están esas 3 cosas en ti? Si están esas 3 cosas en ti, es que amas la palabra del Señor. Estas 2 señoras, Eunice e Eloida, la mamá y la abuelita de Timoteo, se encargaron de enseñarle a Timoteo el verdadero significado y aplicación de la palabra de Dios. Yo no sé, hermano, yo siempre digo estas cosas, hermano. Es necesario, yo más bien digo, es indispensable, hermanos, que dediques tiempo para sentarte con tus hijos y hablarles la palabra del Señor. Pero más importante que enseñarles es demostrarle cómo se vive la palabra con tu vida. Y muy importante, las obras, enséñaselas a tus hijos, para que en tu casa se levanten muchos Timoteos, muchos Danieles, muchas Débora, muchas Ruth, muchas Noemí, muchos hombres y mujeres que desde su niñez aprendieron la palabra de Dios y fueron fieles y leales a nuestro Padre Celestial. Mira, sigamos leyendo. Y que desde la niñez, dice, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, escuche bien, hacer sabio para salvación. La pregunta es, ¿por qué no dicen te hacen sabio? Dice que él sabe desde la niñez las escrituras. La pregunta es, ¿por qué no dice Pablo aquí, o bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, las escrituras te hacen sabio? Dice que te pueden hacer sabio para salvación. Es que todo depende de cómo tengas tu corazón para recibir esa palabra. Nótese que Timoteo sabía las escrituras, pero no bastaba. No bastaba. Tenía que persistir en lo que había creído. Tenía que caminar íntegramente viviendo eso que aprendió. Entonces, como te dije anteriormente, ¿cuántas palabras, cuántas veces Dios te ha hablado al corazón? ¿Cuántas veces? ¿Cientos? ¿Miles? A mí me ha hablado, hermano, no tiene idea. ¿Y sabe para qué nos habla Dios? Con un propósito. Con un propósito. Podemos conocer la voluntad de Dios, pero si no persistimos en obedecerla, no vamos a alcanzar la sabiduría para salvación. Porque eso es lo que dice. Te pueden hacer salvo para salvación. Te pueden. ¿Qué es lo que puede parar eso? Que no la recibas con fe. Que empiezas a almacenar en tu mente conocimiento y sábelo todo y nada de obediencia. No hay nada, créame, no hay nada que impacte a Dios que la obediencia. No lo hay. Entonces es muy importante cada vez que Dios nos hable, prestemos atención, ¿ok? Y no desechemos el consejo de Dios. Mira, sigamos leyendo. Dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le dije anteriormente,
persistir en lo que has creído y la fe en Jesús te hacen salvo para la salvación. Si tienes palabra de Dios en el corazón, escucha lo que te va a decir. Si tienes palabra de Dios en tu mente, si tú conoces mucho de la Biblia, pero si no tienes dos cosas, fe en Jesús, obediencia en Jesús, y si no tienes persistencia en lo que has creído, te acabaste. Te quedaste con información, pero te quedaste sin fe. Es muy importante. Entonces no hay obediencia si no decides persistir, perseverar en lo que has aprendido. Y no hay fe, no hay servicio, no hay sometimiento a Dios si no decides creer en Cristo Jesús. Entonces, el conocimiento es bueno. ¿Sabe por qué dice Pablo en Corintios que el conocimiento envanece, mas el amor edifica? Porque hay mucha gente que tiene conocimiento y creen que porque tienen conocimiento ya están todo, ya no necesitan consejos de nadie, ya. Hermano, mira, hombre, si el conocimiento está en la mente de la persona y no hay fe, y no hay temor, y no hay gracia, y no hay sabiduría, y no hay obediencia, ese conocimiento es para mal en tu vida. Porque te va a envanecer, vas a pensar que vas a creer, vas a saberlo todo. Es lo que se ve mucho hoy en día. Gente discutiendo temas y creen que se las saben todas. Hermano, mira, no es el tiempo para andar discutiendo quién sabe más, quién sabe menos, yo sé esto. No es el tiempo andar presumiendo, pantallando a la gente. Si tanto sabemos de la palabra, compartamos la palabra con el necesitado, porque para eso nos las puso Dios en nuestros corazones. Nos la puso para que la viviéramos y la compartiéramos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la ciudad, nos tuvieran. Para eso no es para discutir ni para contender con ella. Entonces es muy importante que prestemos atención a la voluntad del Señor. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en la verdad de Dios. La justicia es la rectitud. Por eso es importante. Si usted dice, por ejemplo, ay, tengo cosas en mi vida que no las puedo manejar, es muy simple. Dios va a hablar la palabra. El problema es, te lo dije anteriormente, cuando el corazón de un cristiano, porque déjame decirte que en estos últimos tiempos, dice la Biblia en Mateo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que Jesucristo le dijo a los judíos. Yo sé que en ustedes no hay amor a Dios, el amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces es muy importante que prestemos atención. Cuando nosotros, si nosotros queremos, hermanos, por ejemplo, superar algún problema espiritual en nuestras vidas, tenemos que tener la determinación en nuestro corazón para escuchar la palabra y ser instruido en la palabra. Pero te dije anteriormente, cuando el corazón de un cristiano ha vivido en incredulidad todo el tiempo, cuando escucha la palabra de Dios, la corrección de Dios, molestia, argumentación y toda cosa más, negatividad. Porque la palabra de Dios, te voy a explicar algo que dijo un predicador una vez y me gustó. Cuando Dios habla a nuestros corazones, Él te va a decir lo que tú necesitas, no lo que tú quieres escuchar. Si usted como cristiano quiere ir a la iglesia y solo quiere escuchar la palabra, es que la quiero escuchar así y porque me gusta así, es que no hay disponibilidad en su corazón para ser hacedor de la palabra. Usted no puede cuestionar a Dios cómo Dios quiere predicarle la palabra de Dios y qué es lo que Dios le quiere traer. Usted sabía que había un profeta en el Antiguo Testamento que era un profeta mudo y Dios profetizaba con él. Dios habla a través de todo, hermano, a través de los animalitos nos da mensajes. Después del proverbio, cuando dice que las hormigas, los conejos, el camarón, todo que son sabios, cómo edifican su casa, Dios nos habla de diferentes formas. Yo no puedo decirle a Dios, ay Señor, háblame, pero no usas esta analogía, o habla y no con esta parábola, háblame de esta forma. Yo no puedo decir eso. Dios me va a hablar cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él quiere. Entonces, si mi corazón está necesitado y sediento de Dios, yo voy a recibir la palabra, aunque en el momento que la reciba, hombre, me mueve el piso, pero yo sé que es la verdad, que no la puedo contradecir, que no la puedo argumentar, que eso es lo que dice la Biblia, ¿qué hago?
Pero yo tengo que recibirla en mi corazón. Pero si mi corazón se incomoda, se molesta, la argumenta, la rechaza, la cuestiona, es porque no tengo la disponibilidad de ser hacedor de la palabra. No cuestiones la palabra. Lo que es de Dios es de Dios. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tú y yo no somos eternos, la palabra sí lo es. Mira el versículo que sigue, el 17. A fin de que el hombre de Dios, cuando habla de hombre no está hablando de un género, sino de una especie. ¿Qué significa? Que también incluye hijas de Dios, siervas de Dios. Que aquí no es machismo, aquí todo es parejo. ¿Okay? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el plan. Todo eso es cuando escudriñamos la palabra del Señor, es cuando creemos la palabra de Dios, es cuando meditamos en la palabra del Señor. También quiero que leamos, hermanos, el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Otro de los grandes beneficios, hermanos, de escudriñar las Escrituras, de creer las Escrituras y meditar en las Escrituras, es que aprendemos a conocer a Dios. A conocer a Dios. La palabra de Dios, hermanos, yo puedo decirle palabras mías, ¿verdad? Porque no está en la Biblia eso. Pero en palabras mías, yo creo que la palabra de Dios es como la autobiografía de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo sabe usted que Dios es bueno? Porque la Biblia dice que Él es bueno. ¿Cómo sabe usted que Dios es sanador? Porque la Biblia dice, yo soy Jehová Rafa, el tu sanador. ¿Cómo sabe que Él es tu protector? Porque Él, dice la Biblia que Él es nuestro protector. ¿Cómo sabe que Él envió a su Hijo a morir en la cruz para traer salvación a nosotros? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo podemos conocer a Dios, hermanos? Solamente es a través de la palabra. Es una de las maneras más efectivas, a través de la palabra. Hay otras maneras, pero a través de la palabra podemos conocer más acerca de Dios. No. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Dice el 18, porque la ira de Dios, presta atención, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No pares de decir la verdad. No ataques la verdad, no contradigas la verdad, no argumentes la verdad, no cuestiones la verdad. No lo hagas, porque eso se llama retener con injusticia la verdad. Predica la palabra, di esto es así, ¿ok? Porque te voy a explicar algo, a veces pasan casos, hermanos, que se predica la palabra de Dios y la palabra de Dios va como va. Y como es la verdad, hay personas que van, no me gusta cómo predicó, y que esa palabra así no es que predica muy duro, es que no es así, es que la Biblia dice que es así. Así dice que es la palabra, lo que es blanco y lo que es negro. Una persona que predica la palabra de Dios te va a decir cómo es. Aquella persona que no tiene temor de Dios, aquella persona que no entiende a Dios, aquella persona que falsifica el evangelio, lo va a hacer para hallar gracia delante de los hombres. Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10, si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Un verdadero siervo de Jesucristo predica la verdad a como está en las Sagradas Escrituras. Así dice Dios, léala. Y si no le gusta, pues hable con él y dígale que lo quite, pero así dice él. Así es como están las cosas. Hay muchas personas, hermano, que se molestan por la verdad, se incomodan por la verdad y empiezan a argumentar la verdad. Hermano, eso es detener con impiedad la palabra de Dios, con injusticia la palabra de Dios. Hermano, mira, no hagas eso. Si no puedes vivirla, no la vivas, pero no cuestiones la palabra del Señor. Si es mentira, está magnífico. Dice, la Biblia dice esto, está bien. Pero si tú sabes que es la verdad, solo porque es la verdad, no le saques la vuelta, porque es problema delante de los ojos del Señor. Sigamos leyendo. Es el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ya entonces sabe todo. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. La palabra envanecimiento significa creerse que se la sabe toda. Eso es envanecimiento.
creerse que es la sabiduría y el conocimiento personificado. No lo somos, hermanos. No lo somos. Lo único que sabemos es que Cristo nos ama. Es lo único. Lo que somos instrumentos de Dios. Si Él quiere hablar a través de nuestra vida, va a hablar, y si no, no habla. Y se acabó el asunto. Él es el que manda. Entonces el envanecimiento, hermanos, aleja al hombre, a la persona de Dios. Una persona creída, una persona engreída, una persona arrogante, una persona que se cree que sabe todo, que nadie sabe más que solo Él, son personas que están apartados totalmente de la voluntad del Señor. Porque eso es lo que dice aquí. Dice que no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Es peligroso, hermanos, es peligroso. Hay que tener sencillez de corazón. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes, de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cayeron en la idolatría, cayeron en el paganismo, cayeron en lo malo. La Biblia dice que solamente hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Cristo Jesús. Dice que solamente hay un Salvador, no hay 2, 3, 4 ni 5, solamente hay un Salvador. El Padre Celestial no envió a la cruz a morir a nadie más que a Jesús por la humanidad. A nadie. No hay un pasaje bíblico en la Biblia donde diga que Él mandó a morir a Pedro, a Juan, a Santiago a la cruz. Entonces, ¿por qué tengo que pedirle? ¿Por qué tengo que poner mi confianza yo en ellos? Mi confianza está puesta en Cristo el Señor. Él es el hacedor de maravilla. Pablo dice a los corintios, cuando yo fui a vosotros, yo no fui con palabras de sabiduría y conocimiento humano, sino demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra confianza y vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Entonces es muy importante. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Dice 2 Corintios 4:4, el versículo 6-7, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, crucificado y resucitado. No podemos estarnos predicando a nosotros en los púlpitos. Tenemos que predicar a Cristo Jesús, predicar su sacrificio en la cruz. Esa palabra, hermano, como salió de la boca de Jesús, tenemos que decirla porque así es. Así es, eso es lo que produce libertad en el corazón de la persona, lo que produce salvación. Es esa palabra sin adulterar, hermanos. Eso es. Quiero que leamos rápido, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2. La otra cosa, hermanos, que produce la palabra del Señor en nuestros corazones es que trae alimento espiritual para fortalecernos para salvación. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Entonces, cuando usted escudriña la palabra de Dios, cuando usted cree la palabra de Dios y medita en la palabra, usted alimenta su alma. Yo dije la otra vez, nuestros pensamientos es una de las ventanas por las cuales alimentamos nuestro corazón, nuestros ojos, nuestras palabras, lo que nosotros hacemos, vemos, sentimos, eso es lo que alimentamos nuestros corazones. Por eso es que Jehová le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, en él meditarás de día y de noche. Tiene que estarlo repitiendo y creyéndolo. Cuando lo repite 3, 4 veces, lo bajas a tu corazón. Entonces, creerlo en el corazón alimenta tu alma, te fortalece. Pero yo vuelvo y repito a esto, hermano. Mire, la alimentación del alma, del ser humano, del cristiano, es lo que menos estamos haciendo los hijos de Dios. Por eso es que estamos todos débiles con anemia espiritual. Tenemos anemia espiritual, que todo pecado, todo chisme, todo mal comentario, mal sentimiento de alguien se nos pega con facilidad. Empezamos a creer, a prestar atención a los malos comentarios, los malos sentimientos y pensamientos de la gente que a la palabra de Dios. Empezamos a creer más las mentiras de los hombres que a la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque hay anemia espiritual en la vida del cristiano. Si estuviéramos alimentándonos con la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada,
estuviéramos fortalecidos espiritualmente, nuestras defensas estuvieran altas y no hubiera ningún virus espiritual que destruyera, contaminara tu alma, tu mente, tu corazón. Sería una persona derecha, recta delante de los ojos del Señor. Y cuando la gente quiere traer algún mensaje negativo a tu mente, a tu corazón, inmediatamente lo vas a rechazar, porque no es el tipo de alimento que tú llenas tu alma. Tú tienes una alimentación que viene de los cielos, tienes una alimentación preparada por nuestro Padre Celestial, y esa alimentación empieza por la palabra de Dios. Es el alimento espiritual que trae fortaleza espiritual a nuestras vidas, hermano. Entre más tenemos palabra en el corazón, entre más tenemos el consejo de Dios en el corazón, somos más fuertes. ¿Cómo fue que Jesucristo contrarrestó a Satanás en Mateo capítulo 4? Fue con la palabra. Escrito está y escrito está. Si no creemos la palabra, si no conocemos la palabra, si no estamos fuertes con la palabra, Cristo dijo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios Altísimo. Hermanos, está bien que comamos, está bien. Echémonos un taquito de buche, hermano, echémonos un pozole, está magnífico, tragámoslo, pero alimentemos nuestra alma con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a mantener firmes, nos va a mantener fuertes espiritualmente. Cuando Cristo venga, la palabra de Dios nos va a preparar para poder irnos con Él. Alimentemos nuestra alma con la palabra, dediquemos tiempo a meditar en la palabra, tomemos la decisión de creer la palabra, tomemos el tiempo para meditar en la palabra, hermano. Llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra, y aunque venga el enemigo y se levante el enemigo, poderoso es Dios para guardar nuestros corazones, hermano. Poderoso es nuestro Padre Celestial para guardar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, irreprensible por el poder y la autoridad de la palabra que mora en nuestros corazones. ¿De qué estamos alimentando nuestros corazones? ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿De qué conversaciones nos ocupamos? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor, hermano. Necesitamos regresar al Antiguo Testamento, a los primeros momentos de la iglesia primitiva, que ellos perseveraban en la palabra de Dios, perseveraban en la oración y perseveraban también en la comunión. Pero la palabra tiene que estar siempre. No rechaces la palabra. Abre tu corazón a la palabra y llena tu alma de la palabra, y verás que la palabra misma te va a sostener cuando estés en ese momento de prueba, porque esa palabra viva y eficaz se llama Cristo Jesús. Ese es el verbo de Dios que llega a tu corazón y te sostiene con su diestra de poder. Él es el poderoso de Israel que te sostiene en medio de la tempestad. Es el único que te da fuerza cuando tus fuerzas se te van acabando. Él te va dando fuerza para que puedas permanecer firme delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice, hermano, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, desea como niño. ¿Sabes cómo es un niño? Es humilde. Es humilde, es lo que les dije anteriormente. Necesitamos sencillez y humildad. No pensar que ya la sabemos toda, que no, hermano. Necesitamos alimentarnos correctamente, y para que nos alimentemos correctamente necesitamos una mente, un corazón, un espíritu humilde, sencillo, como dice Jesús en Mateo capítulo 11: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos prestar atención, ser reverente a la palabra del Señor. Miren, dice así: desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, como está ahí. Como está ahí. Así tiene que predicarse, hermanos. Así. Cuando se falsifica el evangelio, cuando se pervierte el evangelio, también se pervierte la iglesia del Señor. Cuando se falsifica el evangelio, se falsifican las identidades espirituales de los cristianos, se falsifican también las iglesias, porque lo que se ha enseñado es pura falsificación. Necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos regresar al fundamento de los apóstoles, necesitamos regresar a las obras y la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dio,
cuando estuvo en esta tierra. Ya necesitamos abandonar ese evangelio modernizado, sofistificado que la gente predica hoy. Necesitamos el evangelio de la oración, el evangelio del ayuno, de la meditación de la palabra, del servicio, de la obediencia, de la santidad. Ese evangelio que promueve la obediencia a Cristo el Señor. Mira, sigamos leyendo. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que verdaderamente valora lo que Cristo te dio en la cruz, si es que verdaderamente valoras el llamado que Cristo te hizo, porque te voy a explicar algo, hermano. Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y si tú tienes una Biblia en la mano, si tú eres un hijo de Dios, es porque Dios te mostró su misericordia. Dios te llamó del anonimato. Dios te llamó del grupo de personas y te llamó para que fueras un hijo de Dios. Debemos de valorar ese llamamiento, porque muchas personas se han muerto sin haber recibido ese llamamiento. Tú lo recibiste, permanezcamos firmes en ese llamamiento sin fluctuar. Ponemos la mano en el arado y no volteamos a ver atrás. Es importante, hermano, que tengamos ese corazón sediento, necesitado de conservar ese hermoso regalo, esa hermosa bendición que nuestro Padre nos dio a nosotros a través de Cristo el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Permanezcamos en esa voluntad para que cuando Cristo venga podamos irnos con él a la eternidad, hermanos. Necesitamos alimentar nuestro corazón con la palabra. Necesitamos dedicar tiempo a la palabra. Medite, abre su mente, abra su corazón a la palabra y deje que la palabra de Dios fluya en su mente y en su corazón. No preste oído a cosas que le van a contaminar su corazón. Preste su oído a las cosas que le van a traer edificación, restauración, sanidad, consuelo, gracia, fe, temor. Eso, preste la atención. Medite en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios provee todo eso que yo le estoy diciendo, hermanos. Bueno, hermanos, que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios que estuvimos una vez más aquí. Mañana Dios nos preste vida a las 6:30. Mañana es lunes. Vamos a estar acá con el favor del Señor. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús y oramos, hermano, para que sea el Señor haciendo prosperar su palabra en nuestros corazones. Dice la Biblia que la palabra que Él envía es prosperada y se alcanza todos sus propósitos. Pero usted y yo necesitamos eso, hermano, creer la palabra, deleitarnos en la palabra, tener sed de la palabra, que no haya nada más importante en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu tiempo, en tu familia, que la palabra de Dios, que la palabra de Dios. Por ella somos salvos somos alcanzados para salvación. Quiero saludar a los hermanos que nos están viendo. Hay muchos, pero vamos a saludar a algunos de ellos. Mi hermano Wilfredo Centeno, Dios te bendiga, Wilfredo. Espero que ya estés mejor, hermanos, allá en Nicaragua, espero que estés mejor. Estamos orando por nuestros hermanos allá en Nicaragua que están pasando crisis, esos problemas del coronavirus. Mi hermana Teresita Durán, Dios le bendiga, hermana Teresita. Dios bendiga su hogar, su familia, nuestro hermano Jorgito, y me lo saludo, un abrazo. Mi hermano Darío, hermana Esther, allá también, Dios los bendiga grandemente, hermano. Gracias por estar siempre ahí en la obra del Señor para adelante, en el nombre de Jesús. Mi hermano Mina y mi hermana Maggie también, Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga su hogar, su familia. Dios bendiga su presente y su futuro en abundancia, hermano. Mi hermana Valentina también, Dios le bendiga, hermana Vale también. Dios bendiga también su familia. Un abrazo, saludos allá a su familia. Saludos a los hermanos allá de la iglesia. Mi hermano Eldemar, mi hermana Carlita también, Dios los bendiga grandemente. Pura vida, hermano, para adelante siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Un saludo a mi suegra allá en Tijuana. Dios la bendiga. Suegra, la queremos muchísimo y ya sabe, como siempre, hay que buscar de Dios cada día más. Vamos a seguir orando por la familia para que vengan al conocimiento de Dios y sean salvos por su gracia. Karen Río, Dios le bendiga. Karen también, gracias por estar con nosotros. Dios la bendiga grandemente, bendiga su hogar, bendiga su familia. Mi hermano Juan y hermana Lucrecia, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Para adelante siempre, hermano, para atrás, ya sabe, ni con espejo, hermano. Hay que irnos para adelante en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Ángela Rodríguez, ya en Key West, Florida, Dios le bendiga, hermana Ángela.
Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su vida, bendiga su hogar, su familia y siempre para adelante en el nombre de Jesús. Carmen Fierro, Carmen, Dios le bendiga allá en Tijuana. Siempre para adelante, siempre pidiéndole a Dios que proteja su vida, le dé fuerzas y que hayan bendiciones abundantes en su hogar, en su familia. Mi hermano Israel, hermana Alejandra también, Dios los bendiga grandemente. Queremos darle gracias a Dios por todos, hermanos. Mi hermana Irma también, Dios le bendiga, hermana Irma. Dios bendiga también su familia. Oramos por los niños, por su familia, para que Dios los bendiga grandemente. Quiero también pedirles, hermanos, que por ahí nos ayuden a orar, porque pues hace 31 años, como para esta fecha, para este tiempo, el Señor permitió que mi esposa viniera a este mundo. Y ahí está dando lata, hermanos. ¿Cómo la ve? Ahí le quiero pedir que nos ayuden a orar, hermanos, por mi esposa, pues ya está cumpliendo, ya se está haciendo viejita ya, pero así la queremos. Para que Dios nos ayude a seguir adelante, hermanos, que sea la voluntad de Dios, guardándonos y protegiéndonos, y podamos crecer siempre sirviéndole al Señor en todo. Oremos a Dios y no nos cansemos, hermanos, de orar por los hermanos que están pasando problemas de salud. Oremos por ellos en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, oramos en esta tarde, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo quiero darle gracias, Padre, porque nos has dado la bendición de poder estar en su presencia, Dios, esta tarde, de podernos gozar, de podernos deleitar en tu palabra, de poder aprender, Señor, un poco más de su voluntad, Señor amado. Sabemos, Padre, que su palabra no regresa vacía. Sabemos, Padre, que su palabra, Dios, es el alimento, Dios, de nuestra alma, Señor amado. Es el mapa de nuestra vida, Dios. Sabemos que su palabra, Señor amado, es la que nos guía hacia toda verdad. Es la que nos fortalece, nos da vida y vida en abundancia. Señor, gracias le damos en esta tarde. Queremos poner en oración, Padre, a todos nuestros hermanos, Señor, y todas aquellas personas, Padre, que están pasando, Señor, problemas de salud, Padre, por esta pandemia, Dios, del coronavirus. Oramos por cada uno de ellos, Padre. Pedimos, Señor amado, por el esposo de nuestra hermana Berenice, Señor, y su cuñado. Lo levantamos en oración en esta tarde, Señor, y pedimos sanidad, pedimos restauración total. Oramos para que usted se glorifique, amado Padre, en esa familia, en esa vida, y que su nombre sea exaltado en ellos, Señor. Oramos, Padre, por los tíos de nuestro hermano Minadab, Señor, y sus esposas. Pedimos, Padre, para que usted los bendiga grandemente, también pueda levantarlos, Padre, de ese lecho, Señor, donde están ellos postrados. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendiendo esa enfermedad, cancelando en el nombre de Jesucristo ese virus, y oramos por la restauración y la sanidad de sus cuerpos, Dios. En el nombre de Jesucristo quiero orar por Wilfredo también hasta allá, Nicaragua, Señor, bendícelo, Padre Celestial, fortalece su vida, restáuralo por completo, cuida a su familia, Padre, protégela, Señor, cúbrelo con la sangre de Jesucristo, mi Dios amado. Echamos mano de tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestras moradas. Enviamos esa palabra, Señor amado, para que sean sanados, sean protegidos, Señor amado. Queremos orar por nuestro hermano Francisco Alarcón, Señor, ese siervo tuyo, Padre, ese hombre, Padre, que ha dedicado un gran tiempo de su vida sirviéndote, Dios amado. Pedimos misericordia, Padre, pedimos, Padre, sanidad para su cuerpo. Pedimos, Padre, que lo levantes en el nombre poderoso de Jesús. Sánalo, poderoso Salvador, cúbrelo con la sangre de Jesús. Oramos también por todos aquellos hermanos, Padre, que están pasando problemas de salud. Oramos por ellos para que la sangre de Cristo sea alcanzándolo, sea bendiciéndolo y sea fortaleciéndolo, Padre. Protege tu iglesia, protege tu pueblo, Padre. Levanta aquel que está enfermo, Señor amado, que sea todo para su gloria y para su honra. En el nombre poderoso de Jesús lo ponemos todo en sus manos en esta tarde, Dios. Quiero darle gracias, Señor, por haber permitido, Señor, un año más de vida, Señor,
a mi esposa, Dios. Yo le doy gracias, Padre, porque usted es el que da la vida, usted es el que da la salud, usted es el que nos permite poder gozar y disfrutar de sus bendiciones. Yo le doy gracias por la vida de ella, Padre, bendícela en gran manera y que ella pueda ser de bendición donde quiera que anda. Usa su vida como un instrumento para tu gloria, Padre, y te ruego que le conceda muchos años más en paz, en salud, en bendición y en victoria. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo, en todo y para todo. Usted siempre sea glorificado. Nos ponemos en tus manos en esta tarde y te damos gracias y gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, si Dios nos presta vida y salud, vamos a estar aquí a las 6:30 para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vengámonos, sentémonos ahí en el sofá y a escuchar la palabra del Señor. Pasen buenas tardes, Dios les bendiga, que la paz de Jesús esté en sus corazones siempre y siempre también en sus familias. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén.